Hay una pregunta que los investigadores de lo paranormal llevan décadas sin poder responder de forma satisfactoria. ¿Por qué el terror más profundo no viene de lo que ves, sino de lo que escuchas? Un sonido puede grabarse en la memoria de una forma que ninguna imagen logra igualar. Puedes cerrar los ojos. No puedes cerrar los oídos. Y hay ciertas frecuencias, ciertas combinaciones de ondas sonoras que el cerebro humano no sabe cómo procesar y que, en lugar de ignorarlas, las registra en el lugar más hondo de la mente. El lugar donde viven los miedos que no se pueden nombrar. En 1987, en un pueblo del desierto de Sonora llamado San Isidro del Yermo, alguien o algo transmitió una de esas frecuencias durante 3 noches seguidas. Esta es la historia de lo que pasó. Y es la historia de por qué, si esta noche a las 2:17 de la mañana enciendes una radio en la frecuencia 87.3 FM y escuchas estática, lo más inteligente que puedes hacer es apagar el aparato de inmediato. Porque si esperas lo suficiente, la estática va a cambiar. Y una vez que escuches lo que hay debajo, ya no importa lo que hagas después. San Isidro del Yermo no aparece en los mapas oficiales del estado de Sonora porque dejó de existir oficialmente en noviembre de 1987. Antes de esa fecha, era un asentamiento de 94 personas ubicado en el municipio de Caborca, a 67 kilómetros del centro urbano más cercano, en el corazón del desierto de Altar. No era un pueblo pobre ni abandonado. Era funcional, pequeño, con una escuela primaria de una sola aula, una tienda de abarrotes, una capilla sin párroco permanente y una antena de radio comunitaria que el municipio había instalado en 1983 para que los habitantes pudieran recibir señal. La antena captaba 3 frecuencias con regularidad, una estación de Hermosillo que transmitía música norteña, una estación de noticias de Caborca y en las noches claras, con viento del este. A veces llegaban señales de Arizona que nadie entendía pero que varios vecinos dejaban de fondo mientras dormían. El operador de la antena comunitaria era un hombre llamado Gerardo Fimbres, de 41 años, técnico en telecomunicaciones con 20 años de experiencia, padre de 2 hijos que vivían con su madre en Caborca. Gerardo vivía solo en San Isidro, en una casa pequeña junto a la base de la antena, y llevaba un registro meticuloso de todas las transmisiones que captaba el equipo. Su cuaderno de bitácora, encontrado entre los documentos sellados que la periodista Ximena Palomares localizó en 2019, es la fuente principal de lo que saben quienes han investigado este caso. La primera entrada relevante está fechada el 11 de octubre de 1987. Son las 2:17 de la madrugada. La bitácora de Gerardo Fimbres describe la primera señal con la precisión de alguien que conoce muy bien la diferencia entre los distintos tipos de estática. No toda la estática suena igual. Hay estática atmosférica, causada por tormentas eléctricas distantes. Hay interferencia de equipos eléctricos. Hay ruido blanco simple. Y hay, en casos raros, lo que los técnicos llaman señal fantasma, una transmisión que proviene de alguna fuente que el equipo receptor no puede identificar porque no corresponde a ninguna frecuencia registrada en su rango normal de operación. Lo que Gerardo detectó esa noche en la frecuencia 87.3 no era ninguna de las anteriores. Su descripción exacta, copiada de la bitácora, señal no catalogada. Frecuencia 87.3, aparece a las 2:17 horas exactas. No corresponde a ninguna estación registrada en el rango regional ni en el rango extendido. La estática tiene una estructura interna que no es aleatoria. Se perciben patrones. Cada 14 minutos, la naturaleza del ruido cambia. En el minuto 14 exacto, hay algo debajo de la estática. No es música. No es lenguaje reconocible. Es una voz. Grave. Distorsionada como si viniera de una grabación muy vieja o de una fuente que está muy lejos. La transmisión dura en total 42 minutos. A las 2:59 horas, la frecuencia vuelve a su estado normal. No hay señal de origen identificable. Gerardo no despertó a nadie esa primera noche. Registró la señal, verificó su equipo, confirmó que todo funcionaba correctamente y esperó a la noche siguiente para ver si se repetía. Se repitió. A las 2:17 exactas.
La segunda noche, Gerardo grabó la transmisión en una cinta de carrete que guardaba para documentar anomalías técnicas. La calidad era pobre, pero suficiente. Lo que escuchó al reproducirla al día siguiente lo inquietó de una manera que le costó trabajo describir en su bitácora. No era una sola frase repetida. Era una secuencia de frases que se articulaban en un orden específico, con pausas regulares, como si alguien hubiera grabado un mensaje pensado para ser escuchado en un orden completo. El problema era que las frases no tenían sentido en ningún idioma que Gerardo pudiera identificar. Sonaban como español pero con palabras que no existían, o como palabras existentes ensambladas en un orden que las hacía ininteligibles. Sin embargo, había algo en la cadencia, en el ritmo de la voz, que el cerebro intentaba decodificar aunque no pudiera. Como escuchar una conversación a través de una pared gruesa. No entiendes las palabras, pero algo en ti insiste en tratar de entenderlas, y ese esfuerzo constante se vuelve agotador sin que sepas exactamente por qué. Gerardo anotó en su bitácora que después de escuchar la grabación 3 veces seguidas, tuvo que salir a caminar al desierto durante 1 hora para que el ruido de la cabeza se le asentara. Esa frase, el ruido de la cabeza, aparece 2 veces más en las entradas siguientes. La segunda noche, sin que Gerardo lo supiera aún, otros 7 vecinos de San Isidro escucharon la transmisión en sus radios domésticos. La frecuencia 87.3 era la que varios dejaban puesta durante la noche porque normalmente transmitía música suave de Hermosillo. Esa noche, la música de Hermosillo no llegó. Llegó la estática. Y debajo de la estática, la voz. El primer dibujo apareció en la madrugada del 13 de octubre, pegado con cinta en la puerta de la tienda de abarrotes. Era una hoja de cuaderno, con líneas escolares, arrancada con prisa. El dibujo estaba hecho con lápiz, con trazos rápidos pero precisos, como los de alguien que ha dibujado la misma figura muchas veces y ya no necesita pensar en los detalles. Mostraba una figura humana, de pie, vista de frente. Alta, delgada, con los brazos ligeramente separados del cuerpo. La textura de la piel, representada con líneas curvas densamente apretadas, sugería ampollas. Burbujas. Piel que se ha levantado por el calor, como la superficie de agua que hierve. Y la cara no tenía ojos reconocibles, solo 2 áreas oscuras donde deberían estar. Pero la boca era específica, detallada, incompatible con cualquier cara humana real. Una sonrisa demasiado amplia. Demasiados dientes. Una curva que llegaba demasiado arriba en las mejillas. Nadie reclamó el dibujo. Al día siguiente había 4 más. En distintas paredes. En hojas distintas, con lápices distintos, trazados por manos distintas. Pero la figura era idéntica en todos. Las proporciones exactas. La textura de la piel exacta. La sonrisa exacta. Gerardo pegó uno en su bitácora con cinta adhesiva. Debajo escribió, quienes escucharon la señal completa. La noche del 13 al 14 de octubre, varios vecinos de San Isidro reportaron haber visto figuras en los techos de las casas. No la figura de los dibujos. Figuras humanas. Sus vecinos. Personas que deberían estar dormidas adentro, paradas en los techos de lámina y adobe, completamente inmóviles, mirando hacia el desierto. Algunas con los brazos a los lados, en la misma posición exacta que la figura de los dibujos. Una mujer llamada Dolores Vega, que no había escuchado la señal porque su radio estaba descompuesto desde agosto, salió a las 3 de la mañana porque su perro no dejaba de ladrar. Desde su patio vio a su vecino Ramón parado en el borde de su techo, mirando hacia el norte. Le llamó por su nombre. Ramón no respondió. No se movió. Dolores entró a su casa, cerró con llave y no volvió a mirar afuera esa noche. A la mañana siguiente, Ramón no recordaba haber subido al techo. Gerardo Fimbres sí recordaba haber salido de su casa a las 2:44 de la mañana. Lo que no recordaba era para qué. Solo que a las 3:30 se encontró parado junto a la base de la antena, con los pies descalzos sobre la tierra del desierto, mirando hacia el norte, sin saber cuánto tiempo llevaba ahí. Esa fue la tercera noche que la señal transmitió. El 14 de octubre de 1987, Dolores Vega fue la primera persona en notar que algo andaba mal.
A las 7 de la mañana, cuando normalmente el pueblo empezaba a moverse, no había movimiento. Fue de casa en casa llamando a las puertas. Las puertas estaban sin seguro. Las abrió. En las casas de quienes habían escuchado la señal completa durante las 3 noches, todo estaba como si el tiempo se hubiera detenido en medio de una acción. Tazas de café a medio tomar que ya estaban frías. Una olla con frijoles en la estufa todavía encendida. Un televisor transmitiendo la señal de ajuste de una estación que ya no transmitía de noche. Camas con la forma de los cuerpos todavía impresa en las cobijas, pero sin cuerpos. 23 personas. Desaparecidas. Sin rastro de violencia. Sin puertas forzadas. Sin huellas que salieran de las casas hacia el desierto. Sin absolutamente nada que explicara cómo 23 personas habían dejado de existir entre la noche y la mañana en un lugar donde no había ningún lugar al que ir. Dolores Vega manejó los 67 kilómetros hasta Caborca y reportó lo ocurrido a las autoridades municipales. La respuesta fue inmediata y, en retrospectiva, inusualmente rápida para tratarse de un municipio rural en 1987. Agentes federales llegaron a San Isidro del Yermo ese mismo día. En menos de 72 horas, el pueblo fue declarado zona de riesgo por razones no especificadas en el registro público. Los 71 habitantes restantes fueron reubicados. El acceso fue sellado con alambrado federal. Los documentos del caso fueron clasificados bajo el expediente GF 1987 SN 447, que no existe en ningún archivo de acceso público. Gerardo Fimbres estaba entre los 23 desaparecidos. Su bitácora no. En 2003, una investigadora de la UNAM llamada Ximena Palomares comenzó a documentar pueblos abandonados del noroeste de México para una tesis sobre despoblamiento rural. San Isidro del Yermo no estaba en ninguna lista oficial de pueblos abandonados porque oficialmente nunca había existido como localidad registrada, solo como asentamiento informal. Palomares lo encontró por accidente, siguiendo coordenadas que aparecían en un mapa satelital de los años 90 y que mostraban construcciones en medio del desierto de Altao. Lo que encontró cuando llegó al lugar no era un pueblo en ruinas, sino un pueblo congelado. Las construcciones seguían intactas porque el desierto seco de Sonora preserva las cosas de una forma que la humedad no permite. Las puertas seguían en sus marcos. Las ventanas tenían los vidrios completos. Y en varias paredes, interior y exterior, había dibujos. La misma figura. La misma piel de ampollas. La misma sonrisa imposible. En la casa que había sido la de Gerardo Fimbres, bajo el suelo de madera de la habitación trasera, Palomares encontró una caja metálica con la bitácora de transmisiones y la cinta de carrete de la grabación de la segunda noche. No publicó nada de esto durante 16 años. Cuando finalmente lo hizo, en 2019, en un foro de investigación de fenómenos no explicados, incluyó una fotografía de una página de la bitácora de Gerardo y una referencia a un documento que según ella había encontrado entre los papeles de un ex empleado de la Secretaría de Gobernación que había trabajado en la zona en 1987. El documento llevaba el encabezado, Fenómeno no identificado, Protocolo de contención, Expediente PEN 228. El texto del documento era en su mayoría ilegible por el deterioro. Pero había una línea que Palomares transcribió completa, porque era la única que se podía leer sin ambigüedad. La entidad responde a la exposición auditiva completa. El tiempo de exposición mínimo para activaciones de 42 minutos continuos. No se ha identificado método de interrupción post-activación. Los objetos afectados no presentan señales de pánico ni resistencia previas a la desaparición. Se comportan como si fueran hacia algo que esperaban. Como si fueran hacia algo que esperaban. Esa línea es la que más les cuesta procesar a quienes han leído el expediente. The Bold One, como la entidad fue nombrada en los foros de horror en inglés donde el caso de San Isidro del Yermo empezó a circular a partir del post de Palomares en 2019, tiene características consistentes en todos los reportes de apariciones documentadas. No ataca. No amenaza. No persigue. Aparece. Los que han afirmado verlo,
en distintos países, en distintas décadas, dan siempre la misma descripción que los dibujos de San Isidro del Yermo: alto, delgado, piel con aspecto de quemaduras o ampollas, siempre de pie, siempre estático, siempre mirando directamente a quien no ve. Y siempre sonriendo con esa sonrisa que no cabe en ninguna cara humana. Lo que diferencia los casos de aparición de aquellos en que la persona fue expuesta a la transmisión completa es una sola cosa: en los casos de exposición parcial, la entidad es vista a distancia, generalmente afuera de las ventanas o en los techos. En los casos de exposición completa, la última imagen que tiene el testigo, según los relatos de los que desaparecen antes de que alguien pueda documentar lo que les ocurre, es que la figura está en la misma habitación. De pie. A pocos metros. Sonriendo. La bitácora de Gerardo Fimbres documenta que la transmisión ocurrió durante 3 noches consecutivas, el 11, el 12 y el 13 de octubre de 1987. Las desapariciones ocurrieron en la madrugada del 14 de octubre. Investigadores independientes que han rastreado el caso de PEN 228, incluyendo un grupo de radioaficionados de Monterrey que en 2021 realizó un monitoreo sistemático de la frecuencia 87.3 en la región de Caborca durante varios días de octubre, reportaron haber detectado anomalías en esa frecuencia específicamente entre las 2 y las 3:15 de la madrugada del 14 de octubre. Ninguno de ellos escuchó la transmisión completa. 2 de ellos aportaron, de forma independiente y sin haberse coordinado, haber visto una figura de pie fuera de sus ventanas esa noche. Ambos en ciudades distintas. Ambos a la misma hora aproximada, entre las 2:40 y las 2:50 de la madrugada. Ambos cerraron las cortinas. Ambos apagaron la radio. Ninguno de los dos habló con el resto del grupo hasta 3 días después. Lo único que dijeron cuando finalmente escribieron en el grupo es que la figura estaba sonriendo. Y que la sonrisa era exactamente como en los dibujos de San Isidro del Yermo. No sé si esta noche es 14 de octubre o no. Si lo es, y tienes una radio, te pido que hagas una sola cosa: no la sintonices en 87.3. No porque vaya a pasar algo de inmediato, sino porque si escuchas estática donde debería haber señal normal, y dentro de esa estática empiezas a percibir algo, una voz, un patrón, algo que no debería estar ahí, el cerebro va a querer entenderlo. Ese es su trabajo. Ese es el problema. Porque lo que Gerardo Fimbres escribió en la última entrada de su bitácora, la del 13 de octubre, unas horas antes de desaparecer, fue esto: no puedo dejar de escucharla. No porque me hayan obligado, sino porque algo en lo que dice suena como si ya lo hubiera escuchado antes. Como si la voz supiera cosas que nadie más sabe. Y quiero saber qué más tiene que decir. Esa es la trampa. La señal no busca a quien la escucha. La señal ya sabe quién va a escucharla. Y espera, con la paciencia de algo que no tiene prisa, a que le des los 42 minutos que necesita. Si escuchas estática esta noche en la 87.3, apaga la radio. No esperes a que la estática cambie. The manifestation of my being in the future. You will be asleep in bed. I will be there and watch over you. When you wake, you will not be able to move any part of you. When your doctors eventually find you, they will not see me, but you will, and I'll see you too, forever.